Bueno, hoy vamos a hablar de métodos o formas de siembra. Como vimos en la vez pasada, podemos sembrar, si tenemos espacio en lo que es la quinta o el jardín, digamos, podemos sembrar directo en tierra y ahí podemos aplicar distintas técnicas que vamos a ver. Pero si tenemos muy poco espacio, un balcón, un patio con ladrillos, en fin, podemos hacerlo también en algún recipiente, que puede ser una cubierta vieja, puede ser un cajón, una tarrina. Lo importante es que el recipiente, o una maceta grande, que ese recipiente tenga por lo menos 15 a 20 centímetros de tierra. Y en este caso sí es muy importante conseguir tierra muy buena para plantar ahí, para llenar ese recipiente. Esa tierra puede ser mantillo, es muy bueno. Acá en la zona se puede conseguir de algún tambo, restos de silo o de fardo mezclado con bosta, da una tierra muy, muy buena. O también, en este caso, nosotros estamos usando una tierra que extrajimos del tajamar, ahora que se secó, quedó también una tierra de muy buena calidad. Y acá podemos sembrar, como en este caso vamos a sembrar al boleo. Como es una semilla chica, esto es rúcula, sembramos al boleo, no en línea, tratando luego de que las plantas nos queden más o menos a 3 centímetros entre planta y planta, en todas las direcciones, o 5 centímetros. Lo importante es que si nos quedó en alguna parte, nos quedó demasiado espeso, podemos sacar esa plantita y tirarla, o inclusive la podemos poner en otro lugar. Bueno, se siembra, como es una semilla muy chiquita, se empareja el suelo, se pone la semilla y se tapa apenas con la mano o con un rastrillo de mano, pero tratando de evitar que sea muy profunda la siembra. Y luego regamos con una flor lo más fino posible la gota, y siempre tratando de cubrir todo, regar bien toda la superficie, que no haya partes que queden ni encharcadas ni sin agua. En esta maceta o en esta cubierta, en este caso, es bueno no plantar una sola cosa, tener diversidad. Podríamos, por ejemplo, poner alguna flor que no sea una planta demasiado grande, o en este caso vamos a plantar cebollita de verdeo. Esta cebollita no, es una cebolla que se corta y vuelve a renacer, o sea, da una mata que se va renovando. Es ideal para tener cerca de la cocina, porque se usa, por ejemplo, para hacer una tortilla o algo, y se corta, se usa y se vuelve a crecer y a cortar. Parecido al cibulet. Y acá también les quiero mostrar cómo se repica esto, que es lo que le llamamos división de mata. Es una técnica que también se usa con el cibulet, con el orégano, con varias aromáticas, donde tenemos la mata formada, o la menta también se hace esto. La mata se extrae con la mayor cantidad de raíces posible, y luego a mano vamos separando cada una de las plantitas. En el caso de la cebollita de verdeo o el cibulet, no necesariamente tiene que ser una sola plantita, pueden ser 2 o 3, no hay problema. Lo que sí es importante en el trasplante es que las raíces queden bien ordenadas, o sea, que no se doblen las puntas de las raíces, porque si no esa parte se muere y después es fácil que se infecten todas las raíces. Por lo tanto, si son muy largas las raíces, las cortamos un poquito en la punta y tenemos mucho cuidado al trasplantar de hacer un pozo lo suficientemente largo, bueno, profundo, para que la planta quede con las raíces bien para abajo, bien directas. Y bueno, después tapamos, apretamos un poco la tierra y regamos, como cualquier siembra. Bien, cuando tenemos más espacio, tenemos una huerta, tenemos 2 formas básicas de sembrar en una huerta. O en canteros, que ya dijimos que es una superficie levantada de más o menos 80 centímetros de ancho, o en camellones o surcos. El surco se marca en la tierra ya trabajada, en este caso se hizo
con una máquina, con un rotobador, pero bueno, también se puede hacer a mano. Marcamos la línea para que nos quede más o menos prolija y armamos un camelloncito. Acá se van a sembrar o trasplantar una sola línea, es de una sola línea. Y se hacen a una distancia que nos permita, por ejemplo, caminar, que nos permita carpir o limpiar las plantas. En este caso, acá está marcado a 50 centímetros, pero puede ser un poquito más, o si trabaja con herramientas mecánicas, depende del ancho de trabajo de las herramientas. Pero 50, 60 centímetros está bien. Levantamos el camellón todo lo que podamos y en la parte, digamos, en la cima, lo aplanamos un poquito y ahí podemos sembrar. Podemos sembrar al chorrillo, en este caso es remolacha, pero puede ser cualquier cultivo, o puede ser también trasplante, por ejemplo, de cebolla, puede ser, sembrar ajos o papas también. En el caso de papa tenemos que dar más espacio porque hay que ir después aporcando, entonces conviene que estén un poquito más retirados los camellones. Y bueno, y acá si trasplantamos, le damos la distancia, por ejemplo, puerros, los ajos van más o menos a 10 centímetros en la línea, los puerros a 15 o 20 centímetros. En el caso de puerros conviene hacer un pozo un poco más hondo, sembrarlos o trasplantarlos un poco más hondo y después le vamos aporcando, arrimando tierra para que se blanquee el tallo. Bien, acá tenemos la otra técnica que es, digamos, tal vez la más recomendable, que es sembrar en canteros. El ancho del cantero tiene que ser de 80 centímetros, 90, para que nos facilite el trabajo, y la altura de 20-25 centímetros es una altura buena para que tenga buen drenaje el propio suelo. Dentro del cantero, bueno, se afloja la tierra, se levantan bien los canteros, se dejan los caminos que nos permitan circular cómodamente sin pisar los canteros y luego se afinan y se achata digamos, la parte de arriba, quedando tipo una mesa, que esa mesa tiene que tener un ancho mínimo de 75 centímetros. Acá podemos hacer varias técnicas de cultivo. Podemos sembrar al voleo, un cultivo como por ejemplo podría ser perejil, sembrar en línea, como podría ser ajo, podría ser zanahoria, y también se podría hacer trasplante de cebolla, por ejemplo, ¿no? Acá en este cantero que vimos recién se hizo una técnica que se llama de falsa siembra. Se prepara el cantero, se riega y no se siembra. Se deja que crezcan todos los yuyos, como ustedes ven ahí, que nació raigraz, rábano, en fin, varios yuyos. Luego se carpen muy por arribita, sin mover demasiado la tierra, y ahí se siembra. Entonces evitamos toda una cantidad de yuyos que iban a competir en el momento del nacimiento con la semilla que sembramos. En el caso específico del ajo, se siembra en líneas, siempre en líneas, más o menos 10-12 centímetros en la línea cada ajo, y la distancia entre líneas puede ser unos 30-35 centímetros del cantero. También se podría plantar en camellones el ajo en una sola línea. Como ven, el ajo se planta, no es una semilla biológica, es un diente de ajo. Se plantan, en general elegimos los dientes externos de la cabeza, que son los más grandes. Se plantan poniendo con la puntita para arriba y se tapa y queda apenas tapada la punta del ajo. Y obviamente tienen que tener cuidado de poner la parte de abajo donde se va a formar la raíz para abajo, ¿no? Bueno, obviamente que normalmente es una ayuda importante si podemos y tenemos posibilidad de agregar un abono de buena calidad. Acá tenemos bosta fresca de vaca y bosta
cama de un criadero de gallinas de huevo, para huevo. En este caso no conviene aplicarlo directamente. Es mucho mejor si lo procesamos en el compost y después lo aplicamos como un abono compuesto de alta calidad biológica. Un abono de buena calidad es, por ejemplo, el compost, que se hace con una fermentación aeróbica, o sea, con aire, se hace una pila y se fermenta. Por ejemplo, se parte de materiales que en este caso es una pila de chipeado de ligustro y podas en general, se pica con esa máquina, se apila y se van intercalando bosta de gallina, que es lo que usamos nosotros, puede ser bosta de vaca o bosta de cualquier bicho. Eso se moja bien y se deja que fermente, que levanta temperatura y se genera un abono de altísima calidad porque nos aporta materia orgánica muy estable. En general bajó mucho la cantidad de semillas de yuyos que pueden ir y además, sobre todo, tiene una cantidad muy grande de microorganismos, bacterias y hongos que son los que después en el suelo actúan y le dan fertilidad al suelo.